Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer mientras se despide nuestro consejero del alcalde, porque se tiene que ir. Muchas gracias, alcalde. Ha sido un placer. Gracias por venir este ratito. Continuamos y lo hacemos ahora recibiendo sobre el escenario a Nacho Hernández. Un fuerte aplauso, consejero de Fomento. ¿Qué tal? Lo primero que vamos a hacer, consejero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, muy buenas tardes. Contento. Solamente hay que estar aquí para poder estar contento. Cuando se recuperan espacios y lo hacemos de la mano de la ciudadanía, de la mano de otras administraciones, ¿verdad, querido vicealcalde, querido concejal, queridos concejales también de otros grupos municipales y queridos vecinos, principalmente? Cuando recuperamos espacios como este, te das cuenta de que con todo el jaleo que hay, que parece que nadie se va a llevar bien con nadie hoy en el mundo, que parece que tenemos que estar más pendientes de si compramos armas que de comprar libros, el que podamos tener un rato tranquilo, sosegado, de poder hablar de los temas importantes y no solamente del último regate, de la última amenaza, del último órdago. Yo creo que sinceramente, enhorabuena, Félix, Gemma, a todo el equipo. La SER sigue a la vanguardia de muchas cosas, pero también no solamente a nivel nacional, que es ese gran símbolo que nos viene acompañando desde la transición, pero habéis sabido no solamente ser ese faro que de largo horizonte, de largo recorrido, sino que luego tenéis una permeabilidad con el día a día, con lo local, con lo que le importa también a la gente en el día a día. Enhorabuena, yo creo que esto es una iniciativa que va a ser todo un éxito. Muchas gracias, consejero. Vamos a empezar hablando precisamente allí donde lo dejaba el alcalde, en ese acuerdo entre administraciones y en ese proyecto del AVE, que quizás es de lo que más se ha hablado últimamente aquí en la ciudad de Toledo, en la ciudad de Talavera, a nivel nacional también, pero nosotros bastante afectados y bastante pendientes de qué es lo que se decide. Estamos viendo como dos administraciones de signo político diferente, no importa, es lo bueno, se ponen de acuerdo en cómo quieren que pase el AVE por una ciudad como es la ciudad de Toledo. ¿En qué punto nos encontramos y qué es lo que le podemos contar a los vecinos de esta situación? Bueno, yo creo que partíamos de la base de que inicialmente el AVE jamás se planteó que pasara por Toledo. Fue con un ministro del PP, en este caso Íñigo de la Serna, que se plantea la posibilidad de que, oye, nadie había caído, ¿por qué en lugar de tirar de Pantoja ya hacia Talavera también planteamos la posibilidad de pasar por Toledo? Nadie le aconsejó bien y lo anunció en Talavera, lo cual no se crean ustedes que no sentó un poco raro allí en Talavera el que se anunciara algo para Toledo, al menos para algunos poquitos que quisieron hacer ruido. Pero más allá de la anécdota, en ese momento la gente se puso a pensar, ¿vale? Si todos estamos de acuerdo de que Toledo no puede desaprovechar una oportunidad como ocurrió hace décadas cuando se perdió la oportunidad de que el AVE a Sevilla pasara directamente por Toledo. Por lo tanto, hay personas que muy acertadamente han resumido la sensación como AVE sí, pero no así. Porque habíamos visto cómo de primeras dadas, no sé si se acuerdan ustedes, en el primer estudio informativo nos planteaban el meter un túnel por debajo del cementerio. Claro, hasta que ya llegó el secretario de Estado, lo vio in situ en persona y dijo, pero esto es una barbaridad, ¿cómo vamos a plantear esto? Vamos a plantear alternativas distintas. Vino el secretario de Estado de nuevo y dijo, oye, es una barbaridad lo que pretendemos hacer aquí con un giro raro, meternos entre el Salto del Caballo y la piscina municipal, vamos a ver otras alternativas. Bueno, finalmente, cada vez que se han acercado los responsables políticos o públicos a hablar con nosotros, con el ayuntamiento y con la sociedad civil, pues se han dado cuenta de que no todo lo aguanta el papel y que no todo, que se puede ser muy ingeniero de caminos, pero luego hace falta ser, pues como le pasa a nuestro director general de carreteras, que también hay que pisar el barro. No solamente hay que saber usar el AutoCAD, también hay que saber usar el sentido común. Y suele ser una herramienta que no todos en el Ministerio, por la parte de los técnicos, lo han venido utilizando. Yo he llegado a escuchar incluso el que cualquier cosa que no fuera lo que planteaban determinados técnicos del Ministerio, porque así lo habían elaborado como trabajo de fin de carrera, que todo lo demás era una aberración. Hombre, yo creo que ni en democracia tenemos que poder hablar las cosas, y más aún cuando lo que se ha planteado es una información pública de un nuevo estudio informativo para que la gente opine. Por lo tanto, Toledo en ningún momento ha bloqueado nada. Toledo lo que tiene que plantear es de qué manera el AVE pasa, conjugando dos grandes objetivos. El primer objetivo es
y que desde el primer día lo hemos defendido desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no se cerrara Santa Bárbara. De hecho, inicialmente lo que le planteábamos al Ministerio es: ¿por qué no hacéis el que Santa Bárbara sea una estación donde llega el tren y luego vuelve a salir hacia Talavera? No, es que eso nos estropea la operativa del tren en 7 minutos más de recorrido. Bueno, pero luego te encuentras con un estudio informativo que te dice: no, vamos a plantear un apeadero y también parada en Santa Bárbara. Y echamos los cálculos y dices: pero si eso retrasa el recorrido en 10 minutos, el parar 2 veces. Bueno, hay toda una serie de incongruencias. Estuvimos no menos de 3 horas reunidos una tarde con los vecinos y con las vecinas de Toledo para poder desentrañar todas las trampas y todas las incoherencias que ha supuesto el último estudio informativo, que nos ha llevado de una manera conjunta junto con el Ayuntamiento a intentar plantear eso. Primer objetivo: Santa Bárbara no se puede cerrar. Y segundo objetivo, no vamos a poner en tela de juicio todo lo que tenga que ver con la defensa del patrimonio de Toledo, porque las infraestructuras, al menos en Europa, al menos en España, tienen que ir de la mano del patrimonio y de la mano del medio ambiente y de la mano de que no podemos hacer cualquier atropello. Este sí, entonces. Este planteamiento sí. Bueno, el planteamiento que hemos hecho de manera conjunta creemos que es el que tiene el menor impacto sobre el patrimonio y creemos que es el que además no nos constriñe a la hora de plantear otra infraestructura a modo de cicatriz. ¿Y qué nos dicen esos técnicos del Ministerio ahora? No lo sé, no me cogen el teléfono. Es que ahí estaría el feedback, ¿no?, que necesitamos. Oye, que aquí nos hemos puesto de acuerdo, que nos tenéis que decir por allí. Claro, no, incluso nos llegaron a amenazar con que no llegaréis a poneros de acuerdo el Ayuntamiento y la Junta. Ese reto ya, oye, una vez que te lo plantean, dicen, pues oye, ahora sí. Ahora ya bueno, como comprenderán, vamos a defender los intereses de la ciudadanía, no vamos a defender ni los intereses del PP ni los intereses del PSOE. Y además lo hacemos con una perspectiva no de hoy para mañana, de si mañana hay elecciones o no, sino con la perspectiva de saber que tenemos en nuestras manos, durante un tiempo limitado, la capacidad de poder decidir o de influir sobre cuál es el destino de una ciudad milenaria. Consejero, aunque no le cogen el teléfono por el momento, ¿cree que va a haber un momento en el que vamos a tener una respuesta? ¿Hay un plazo? Sí, ¿Hay un límite? ¿Para cuándo? ¿De qué estamos hablando? Por saber, porque vamos a pasar al siguiente tema, vamos a hablar de logística. No, yo creo que para finales de mes podremos tener noticias. ¿De este mes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y a qué le huele? ¿A sí o a no? A mí me huele a que los responsables políticos entienden que cuando se toma una decisión no solamente se puede tomar una decisión con unos criterios, además sesgados, en este caso puramente técnicos. Les recuerdo lo mal que lo pasamos en el COVID, que muchas veces tuvimos que conjugar lo que nos recomendaban los epidemiólogos, pero también lo que nos reclamaba la sociedad para no tener que cerrar el negocio y para no tener que estar viendo cómo perdían su puesto de trabajo. Les recuerdo, por ponerles un ejemplo de otro elemento de éxito en Toledo, coincidió la apertura de Puy du Fou con el COVID. Si hubiera sido por algunos, Puy du Fou se hubiera mantenido absolutamente cerrado a cal y canto. Bueno, por algunos también se cerraría ahora. Bueno, pero cada vez son los menos, cada vez son los menos, incluso también por motivos sesgados. O sea que... Bueno, finales de mes. Aquí yo creo que sí. Vamos hablando entonces para finales de mes y yo vemos en sí. qué... Pero muy a finales de mes. Además. Muy a finales de mes no queda tanto. No voy a dar más pistas. Bueno, hay muchos temas que tratar, poquito tiempo, porque van a subir enseguida los vecinos para poner sobre la mesa la tertulia, la mesa. Con usted volveremos a hablar al final en la ventana de Castilla-La Mancha. Entonces, para adentrarnos un poco en esas conexiones, se está peleando, se está negociando también la liberación de la AP41. Ya se hizo con un tramo en Guadalajara, ¿no?, de esa R2, para poder liberar toda la zona de transporte, que es muy potente, tanto en Guadalajara como en Toledo. ¿En qué punto está esa liberación de la AP41? ¿Aquí tenemos buenas noticias o tampoco? Bueno, las buenas noticias, por desgracia, con el Ministerio, lamentablemente son como las lluvias torrenciales. De repente un día nos cae un buen chaparrón de buenas noticias y luego te da la sensación de que hay sequía durante meses, pero porque hay mucho trabajo detrás, ¿no? Hoy podemos celebrar que a lo largo de esta semana hemos ya cerrado 2 acuerdos importantes con el Ministerio. Uno, que finalmente sale adelante esa inversión
para ese tercer carril de la A5 hacia Talavera. Eso va en línea con nuestras reivindicaciones, de ahí el megáfono, laboratorio, porque hay que imaginar cosas nuevas y soluciones que todavía no existen, pero megáfono también de reivindicar, ¿no? Bueno, pues esa reivindicación se ha visto contestada, el que podamos seguir en el eje de la 5, todo lo que le echemos a la 5 va a ser muy bueno para Talavera y para todas las zonas de alrededor. Y el hecho de que, obviamente, toda la alta velocidad y todo el ferrocarril que conecta el centro de la península con el sur de la península no podía pasar solamente por Jaén en la parte oeste, sino que también tenía que pasar por la parte este a través de Alcázar, Manzanares y Valdepeñas, ¿no? Bueno, a pesar de ese bypass con Montoro. A pesar del bypass de Montoro, que ambas son compatibles, no hay ningún problema. Dos acuerdos, bien. Y en el caso del peaje, volvemos a lo mismo, claro. Hay muchas veces que no sabemos si somos consejero y director de obras públicas o de mantenimiento público, porque es verdad que le dedicamos mucho más dinero al mantenimiento que a la obra nueva. También es verdad que el esfuerzo que hizo España en los 90 y en los 2000 era el de construir, y ahora el esfuerzo tiene que ser principalmente el de mantener. Pero hay muchas veces que no hace falta crear obra nueva para dar soluciones. Es que hay muchas veces que hay que darle antes a la cabeza que al bolsillo. Y de ahí que lo que nosotros le planteamos al Ministerio, con todo el sentido del mundo y con un pragmatismo bestial, es: el Gobierno de España en su día se comprometió a una variante de la A2 en Guadalajara. Y el Gobierno tiene un enorme problema en una autovía como en la A42, que está permanentemente colapsada con más de 90.000 vehículos al día. En lugar de plantearnos hacer con 200 millones de euros un tercer carril de la A42, 200 millones que ni tiene el Gobierno hoy, ni tiene el estudio hecho, ni está aprobado medioambientalmente, ni está la obra para empezar, y en cuanto empezara ya han pasado otros 10 años, ¿no será infinitamente mejor plantear el decir, oye, vamos a coger y una autopista que hay paralela prácticamente a la 42, en la que solamente se ingresan 2 millones de euros al año de recaudación, por la que solamente pasan 1.500 vehículos al día en el tramo más concurrido? ¿No será mucho más inteligente, como nos ha pasado cuando hemos tenido que comprar un electrodoméstico, un coche o una casa, es decir, lo pago a pequeñas cuotas? Prefiero dejar de ingresar 2 millones de euros al año que gastarme 200 de golpe. Es que tengo para 100 años si lo hago poquito a poco que gastándome 200 millones de euros de golpe. Bueno, pues esto que es sentido común, hasta que consigues convencer al Ministerio, pues pasa un tiempo. Y en Guadalajara 3/4 de lo mismo. Pero aquí entonces estamos en ese tiempo de espera. Estamos convenciendo. Aquí estamos todavía convenciendo, pero es una cuestión mucho más de andar por casa, que es que cómo justifica la empresa pública que gestiona las autopistas recuperadas por una mala gestión y por una mala planificación. ¿Cómo justifica ante los libros de contabilidad el que no tiene ingresos? Que deja de percibir, ¿no?, esos 2 millones de euros. Pues es tan fácil como una ayuda nominativa por parte del Ministerio. Y fin. No hace falta montar ningún laboratorio, ni siquiera para una cosa tan evidente, bueno, pero es una cuestión de sí, pero digo que es una cuestión de perogrullo. Aquí se van a dar ideas infinitamente más sofisticadas y complejas que el hecho de que ya le hemos dicho una solución, que es decir, oiga, usted es tan fácil como plantear una ayuda nominativa y compensa en los libros de contabilidad de la empresa pública el que deja de ingresar 2 millones de euros, pero porque en realidad lo que se está ahorrando es gastarse 200 millones de euros en la ampliación de una autovía. Veo que es otro tema sin respuesta. Nos vamos a quedar con algunos que sí pueden tener respuesta. Vamos ya un poco justitos, entonces vamos a ajustarnos un poco en las respuestas, por favor, consejero. La logística aquí en Castilla-La Mancha es algo de lo que podemos presumir. Se están desarrollando, hay 2 grandes zonas, como decíamos, Toledo, Guadalajara, apostando de una forma muy especial por este desarrollo urbanístico para empezar, para poder poner las piezas necesarias para la creación de ese negocio de presente y de futuro, porque además está en boga y creciendo. ¿Tenemos grandes noticias de aquí a un futuro cercano en torno a la logística y su desarrollo en Castilla-La Mancha? Sí, yo creo que seguimos teniendo muy buenas noticias para las zonas que ya van muy lanzadas, y el gran reto, no para mañana, pero sí para la próxima década, es democratizar ese crecimiento por muchas más zonas de la región. Es decir, ¿que va a haber otros 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Numancia de la Sagra? Sí. ¿Que van a tener comprador si no lo tienen ya en un espacio de tiempo muy corto? Sí. ¿Que desde el año 2015 hemos creado 20.000 puestos de trabajo en la logística y que es un sector que va a seguir creciendo y que va a seguir ofreciendo oportunidades de trabajo a muchísima gente? Y además
para bien. La logística no es solamente un sector donde haya puestos de trabajo que se ofertan con muchas cualificaciones, que requieren muchas cualificaciones, sino que también en ese sentido es más democrático porque permite el que también haya, oye, pues carretilleras y carretilleros, que no hay que no todos tienen que estudiar una ingeniería, que aquí hay que sacar adelante una familia de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces, bueno, va a ir muy bien, hay gente que está todo el día empujando, hay gente que además con grandes proyectos como el que haya además también un puerto seco en Illescas y que siguen empujando. Depende mucho de que no pongan palos en las ruedas la nueva dirección del puerto de Valencia, por ejemplo. Eso es muy importante. Pero sí que es cierto que tendríamos que intentar conseguir que gracias con infraestructuras renovadas o mejoradas, como lo que hablábamos de las 5, que se democratice también, que se abra suelo en otras zonas de Castilla-La Mancha. Para mí sería ideal el poder el día de mañana anunciar que el siguiente hub logístico de una gran empresa se sitúe en Almansa o en Ellín, o que se pueda situar el día de mañana en Almadén, porque también terminemos convenciendo a Extremadura y al Ministerio de que la A43 impepinablemente tiene que ser por la opción sur. Y no me vale el que haya estas medias tintas, ni por parte de otros gobiernos autonómicos, ni del Ministerio, ni tampoco por parte del partido de la oposición en Castilla-La Mancha, que no pueda decir a las claras que apostamos todos al unísono por una A43 por la opción sur. Hay mucha gente que discute y que dice, no, las infraestructuras se tienen que hacer donde ya hay crecimiento. Bueno, yo es que eso lo discuto enormemente. Yo no digo que no se hagan tan bien, pero las infraestructuras lo que nos permiten es repartir la riqueza, redistribuir la riqueza. El que zonas que no tendrían ninguna oportunidad, a través de las infraestructuras se consigue el que tengan una oportunidad. ¿Quiere decir que sean incompatibles unas cosas con otras? No, quiere decir que tenemos que organizarnos en los plazos y en los tiempos y que hay que apostar por el corredor mediterráneo, por supuesto, si nadie lo discute. Pero yo creo que es también evidente que España desde hace mucho tiempo la desigualdad no se mide entre el norte y el sur, sino entre el este y el oeste. Y que tenemos un este muy rico y un oeste cada vez más empobrecido. Y que, por lo tanto, la redistribución de la riqueza también tiene que ir encaminada a la inversión en infraestructuras que le permitan a una empresa poder decir, quiero aterrizar en algún sitio de la península, también puedo aterrizar en el oeste peninsular porque dispongo de la infraestructura digital, de la infraestructura terrestre, de la infraestructura ferroviaria y de la infraestructura también aeroportuaria para poder conseguir el que haya más economía, más empleos y que la gente viva mejor. Ese es nuestro gran reto, junto con otros grandes retos que tiene el sector, como la digitalización, el seguir autoexigiéndonos el ser verdes, pero ser competitivos frente a quienes ni son verdes y además hacen competencia desleal fuera de nuestras fronteras. No se crean ustedes que no es un sector complicado y complejo y que con todo y con ello estamos a la vanguardia y creo que vamos a seguir dando buenas noticias. Vamos a adentrarnos ahora en esas mesas de tertulia donde, consejero, le invito a participar siempre que lo desee. Tenemos un micrófono inalámbrico, daremos voz a los vecinos y, por supuesto, como nos va a acompañar hasta la ventana de Castilla-La Mancha, si así lo desea, le invitamos a que disfrute la conversación y si tiene que apostillar cualquier cosa, ya que tiene los datos, no duden en hacerlo. Muchísimas gracias. Mi trabajo es escuchar, no apostillar. Muchas gracias. Nacho Gracias. Hernando, un fuerte Muchas aplauso. Gracias. Y continuamos y lo hacemos con la primera mesa